Yo soy Álvaro Pazmiño, docente de tiempo completo de la universidad en la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades. A mi cargo están materias de televisión, una optativa de cinematografía, también postproducción, comerciales de televisión. Además, coordino el canal UTV Digital y algunas actividades adicionales, todo lo que se refiere a grabaciones que se requieran. Por ejemplo, hace poco estábamos grabando algo de una visita de unos chicos de la Universidad de Washington que están aquí en la universidad y cosas, digamos, de ese tipo. Adicionalmente, mi trabajo se enfoca a la parte de la enseñanza, sobre todo al campo de las TICs aplicados a la educación, sobre todo a la andragogía, a la educación para adultos, en este caso los chicos universitarios. Soy productor audiovisual, fotógrafo, crítico de cine, también tengo un espacio de promoción e información sobre películas que se llama Flash Cine, que se encuentra en redes sociales. Bueno, el cine nacional siempre se enfoca, por así decirlo, en mostrar la realidad del Ecuador. Lastimosamente se ha enfocado mucho en mostrar la realidad del Ecuador periférico, de las problemáticas, de la violencia, la corrupción, tantas problemáticas que podamos tener. Entonces, se centraría más bien en un género de realismo sucio, un género que muestra lo peor de la sociedad. Y esto se generaliza no solo en Ecuador, sino a nivel de la región, en Latinoamérica, en Argentina también, en Brasil, en México, en otros países, donde las producciones cinematográficas más bien se centran en mostrar a los pueblos o a las realidades culturales desde la periferia y de lo peor, básicamente. Para el público extranjero, ellos tendrían una idea un tanto desenfocada de lo que sería de pronto un país, en este caso el Ecuador. Pensaría que como una película como Ratas, Ratones y Rateros todo es violencia, todos son ladrones, o etcétera, ¿no? Pero es algo que a los cineastas siempre les ha gustado, sobre todo los cineastas, no solo ecuatorianos, como digo, latinoamericanos. Porque como es algo que escuchamos en las noticias, sobre por ejemplo el tráfico de drogas y todas esas cosas, son cosas que llaman la atención. Y la gente como que está muy pendiente de ese tipo de noticias, hasta cierto punto amarillistas, cómo es el manejo de las mafias y bueno, y tantas cosas que se pueden dar. Por eso esos temas son muy recurrentes en la cinematografía ecuatoriana. ¿Sí? Lastimosamente ese es uno de los problemas, ¿no? Se ha abierto un abanico de temáticas, ticas, expandir el tipo de personajes que debe mostrar, sus narrativas. ¿Sí? Los recursos hay gente que ha estudiado en el extranjero o hay gente que tiene la posibilidad de hacer una película. No lo hace a veces no solo por miedo, sino por el asunto monetario. Yo no voy a ver ningún resultado económico si presento solo en Ecuador, porque me voy a quedar corto de plata. La película más taquillera fue esta película ¿Qué tan lejos? Es la película más taquillera del Ecuador. Esa resultó ser incluso súper taquillera en España, ¿sí? Entonces, pero son casos, como digo, muy aislados. Y lo que pasa que si el cine ecuatoriano se centra solo en narrativas violentas, solo en narrativas que muestran lo peor de la sociedad, uno ya está como saturado de eso. Uno escucha las noticias, ve las noticias, cualquier canal y está la crónica roja. Muertes, asesinatos, narcotráfico, etcétera, trata de personas, violencia, asaltos. Entonces uno eso ya ve al día en las noticias. O sea, eso es algo que vemos, ¿no? Que nos muestran los canales, ahora las redes sociales y demás. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que debe replantearse el cine ecuatoriano. O sea, como digo, mostrar historias nuevas. El caso de Instantánea es un caso excelente. El caso de Quilla, tal vez sí, es un poco arriesgado mostrar un tema de una película donde el idioma oficial es el español, pero si bien en nuestro país existen diferentes etnias, diferentes culturas, donde existen otros idiomas como el quichua, el achuar, el shuar, etc., entonces también puede ser interesante. Pero lo que le falta es como mostrar historias también un tanto universales, con la cotidianidad, con lo que nosotros tenemos acá. Esa universalidad hace que el cine precisamente se llegue a cualquier espectador en cualquier parte del mundo, hablando del punto de vista comercial, por así decirlo. No necesariamente hacer una historia tan ligera, por así decirlo, no es el punto, sino que estas ideas universales
puedan ser entendidas y asimiladas por cualquier espectador. Por ejemplo, una persona que está en Polonia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en cualquier región, ¿no es cierto?, para que pueda disfrutar de la película. Y las películas extranjeras se llevan, digamos, ya tienen mucha experiencia. Incluso los países no podemos ni siquiera competir con Colombia ni con Perú, o sea que son los países vecinos, porque ellos están ya muchísimo más avanzados en la cinematografía, han hecho cualquier cantidad de películas. Eso también relacionado a la cantidad de pobladores que tiene Ecuador, Colombia, te imaginas, tiene muchísima más cantidad, Perú igual, Argentina, México ni se diga, son millones de personas más. Recordemos que cuando una película, el costo de una película, cualquiera es de bajo presupuesto, digamos que las películas de acá son de bajo presupuesto, más o menos las películas más costosas han sido la de Crónicas de Sebastián Cordero y Sin Muertos en el Carnaval de Sebastián Cordero. Esas películas bordearon la primera como un poco más de 2 millones de dólares y la segunda sobre los 2,5 millones de dólares. ¿Te imaginas? Es un costo muy grande para nuestro contexto. Pero a nivel mundial eso es una película de bajo presupuesto. Es una película de bajo presupuesto. Pero las películas, justo en cualquier presupuesto que tengan, deberían incorporar un presupuesto para publicidad, promoción. Y ahí está, yo diría, el trabajo muy fuerte que deberían hacer los jóvenes publicistas en agencias nuevas o ya en agencias constituidas o con trayectoria, de promocionar las películas, ver cuáles serían las estrategias comunicativas y publicitarias que podrían servir para que estas películas ecuatorianas sean vistas, primero conozcan la población, sean motivados esta gente que va al cine, porque hay un montón de gente, yo que soy cinéfilo, veo que hay muchos chicos que van al cine el día del estreno. Yo siempre voy al estreno de las películas, del viernes, y veo que hay muchos jóvenes de colegio, jóvenes de universidad que van al cine, son los que van más. Entonces de pronto ir atacando esos segmentos que les interesa realmente la experiencia de estar en una película, de vivir una película. Porque ahora, claro, las películas puedes ver desde su celular, de tu tablet, del portal pirata más cercano, pero no es lo mismo. O sea, yo te digo desde el punto de vista como cinéfilo. Uno va al cine precisamente para desconectarse, para disfrutar el relato, la historia que te va a presentar ese cineasta. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos estaría en la publicidad ecuatoriana. ¿Cómo los publicistas con un presupuesto muy limitado podrían promocionar estas nuevas producciones que estarían por salir? Bueno, la producción nacional de alguna forma es una producción todavía emergente. Hace poco yo escribí un artículo relacionado al cine ecuatoriano como cine emergente en la región, ya que si bien existen productoras o medios de producción cinematográfica para lograr largometrajes en sí, ya sea de ficción o documentales, esas productoras más bien ven su trabajo enfocado a la publicidad netamente. Entonces tienen unos equipos muy buenos de última tecnología, pero para ellos no es rentable producir películas, más bien deciden hacer publicidades, que son contratos grandes, fuertes y por corto tiempo. En cambio, hacer una película implica mucha planificación, mucha producción. Y sobre todo en nuestro contexto ecuatoriano, si el productor, cualquiera este sea, está esperanzado en conseguir algo de la taquilla, por así decirlo, de su película en nuestro país, va a encontrarse con una terrible noticia. No va a lograr ni siquiera recaudar en algo lo que ha invertido todo su tiempo, todo lo que costó la película, ¿no? Entonces, por esa razón, la problemática del cine ecuatoriano es un poco compleja. Yo creo, desde mi punto de vista, como te comentaba, yo hice un estudio, un análisis sobre esto, yo lo veo todavía desde un punto de vista emergente. Si bien la producción nacional audiovisual está bastante avanzada, solo se centra en la parte de publicidad, ni siquiera en la parte televisiva. Porque para hacer una telenovela, un programa de concurso bien producido, una serie de televisión, película para televisión, es bien raro ver en nuestro país, por ejemplo, un despliegue tecnológico de producción audiovisual relacionado a telenovelas, miniseries, películas de televisión y series de televisión. Entonces, todavía estamos hablando de un cine que es muy esporádico,